Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Vamos a ver las oraciones impersonales, acabando ya la clasificación de las oraciones simples según el último criterio, según el tipo de sujeto. Según el tipo de sujeto teníamos oraciones personales y luego tenemos oraciones impersonales, que son las que veremos hoy. Una oración impersonal es aquella que llamamos también unimembre, porque está constituida solo por un componente, por el sintagma verbal predicado. Será imposible encontrar un sujeto en estas oraciones. No habrá ni elípticos ni implícitos de ningún tipo. Bien, lo primero que quiero que veáis es que hay 4 tipos, como os he marcado aquí, y ahora los vamos a ir viendo a partir de ejemplos. El primero está puesto en rojo aposta, porque son un tipo de oraciones impersonales que, si os fijáis, tienen el verbo en tercera persona del plural. El resto de oraciones impersonales que seguirán, que explicaremos ahora, siempre llevarán el verbo en tercera persona del singular. Estas son especiales y en muchos libros no las van a recoger porque llevan a confusión. Ahora lo veremos por qué. Estas se llaman oraciones impersonales eventuales u ocasionales. Son oraciones que, como hemos dicho, siempre se construyen en tercera persona del plural y que se han fosilizado en la lengua como estructuras fijas. Son oraciones sin sujeto porque no se nombra o porque se desconoce o porque no interesa. Pero si os fijáis, en algunos casos nosotros podemos extraer un posible sujeto. Si a nosotros nos dicen que ha dormido fuera de casa, podemos decir perfectamente ellos dicen que ha dormido fuera de casa. O por ejemplo, hablan mal de ti, ellos hablan mal de ti. Sin embargo, sí que es cierto que en esta primera frase vemos que es una estructura más fosilizada, que vemos en la lengua coloquial más comúnmente de manera impersonal. Llaman a la puerta, es como decir llaman a la puerta, llaman al teléfono. Son estructuras más fijas. Por tanto, este primer bloque de impersonales nos puede hacer dudar. Tendremos que ver si puede tener un sujeto o si es una estructura más fija. Es el único tipo de impersonal que nos puede confundir. El resto, como veréis, son mucho más claras. Bien, veamos el segundo tipo. Dice, ayer nevó, amaneció nublado. Estas oraciones son oraciones impersonales que llamamos unipersonales. Y seguro que las habéis visto en los libros de texto. Son aquellas que siempre se construyen con verbos que se llaman atmosféricos o meteorológicos, es decir, se relacionan con el tiempo, amanecer, helar, diluviar, nevar, no tienen más, son muy sencillas y como veis no podemos extraer un sujeto. Ayer nevó, ¿quién? Ayer nevó, no hay sujeto, es imposible. El siguiente tipo es muy importante, son aquellas que se llaman gramaticalizadas. Lo apuntaremos aquí, oraciones impersonales gramaticalizadas. Estas oraciones impersonales siempre se construirán con 3 verbos, con el verbo haber, con el verbo hacer y con el verbo ser. Hace un día espléndido, no hay sujeto. Hace un día espléndido, ¿quién? Hace un día espléndido, no hay sujeto, es imposible detectarlo. Había muchos problemas, también imposible detectar un sujeto. Y aquí os quería llamar la atención a una cosa importante. Fijaos, había muchos problemas, no habían muchos problemas. Esto es importante. Nunca diremos habían. Y si fuera pasado, nunca diremos hubieron. Diremos hubo muchos problemas. Este es un fallo que cometéis muy a menudo y he pensado que sería importante remarcarlo aquí. Por último, fijaos, dice, se trabaja mucho en Alemania, se comenta la noticia en todas partes. Esta primera frase es la que llamamos la impersonal refleja, que os he comentado ya en el vídeo sobre la pasiva refleja. Se llama impersonal refleja porque se construye de manera idéntica a lo que decíamos la pasiva refleja o pasiva impropia. Se construye con una marca de S más el verbo en activa. Por tanto, para no confundirla con la que dijimos que era la impersonal refleja o impersonal impropia, tendremos que hacer aquella prueba que os expliqué de pasarla a pasiva normal. Se trabaja mucho en Alemania. No podemos decir en Alemania
mucho es trabajado por alguien. Mucho es trabajado por alguien, queda terriblemente mal. En cambio, la segunda, que os he puesto para haceros un poquito de trampilla, se comenta la noticia en todas partes, sí que podremos transformarla a una pasiva normal y diremos: la noticia es comentada en todas partes. Por tanto, la hemos podido pasar perfectamente a pasiva normal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene sujeto. Por tanto, esta segunda oración será una oración con sujeto, por tanto, una pasiva refleja, no será una impersonal refleja. Y este será el truco para no confundirlas con el primer tipo que hemos dicho, que era la impersonal refleja. Que este mismo truco os lo expliqué en el vídeo sobre las pasivas, porque considero que es muy importante, ya que como son exactamente igual, nos pueden confundir fácilmente. Y bien, estos son los tipos de oraciones impersonales que hemos dicho. Acordaros, 4 tipos, hemos dicho eventuales u ocasionales, las conflictivas, unipersonales, las del tiempo, gramaticalizadas, con solo 3 verbos, y la impersonal refleja, que también es problemática. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Acordaros, en nuestra página web podéis practicar con los ejercicios imprimibles en unprofesor.com y podéis preguntarnos cualquier duda. Nos vemos en la siguiente clase.